Corresponde pasar a presentar al orador del día. Como ustedes saben, es socio de nuestro club, por lo tanto vamos a presentarlo desde la presidencia. De Jorge tenemos unas cuantas cosas para comentar. Hemos destacado en la invitación aquellas que hacen a su vida deportiva, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos para decir de Jorge, primero, que es paracaidista militar y oficial del Estado Mayor, distinguido como pionero antártico, ahí con el expresidente, con Grillo, se habrán entendido bastante, por haber realizado la primera campaña antártica para la instalación de la base científica General Artigas. Recibió el distintivo de la ONU por los servicios prestados como jefe del batallón en Mozambique, África, esto en 1996. Fue subcomandante del Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica en Fort Benning, en Estados Unidos, 2002 y 2003, y condecorado con la medalla por servicios meritorios. Fue director del Liceo Militar General Artigas. En 2006 fue promovido al grado de general de ejército, asignándosele el cargo de comandante en jefe del ejército. Completado el tiempo máximo de permanencia en el cargo por disposición legal, pasó a situación de retiro en 2011. La actividad que hoy nos convoca es su actividad deportiva, ¿sí? Y como especialista en el tema. Participó en diversas competencias de esgrima, esa es su especialidad. Se formó como instructor de educación física y luego como maestro de esgrima en Río de Janeiro, Brasil, en 1978 y 1981. Cursó la tecnicatura deportiva en el ISEF y posteriormente fue profesor de la cátedra de esgrima. Entrenó diversos atletas en esgrima y pentatlón moderno. Realizó el curso de Ciencias Aplicadas al Deporte en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. En varios periodos fue reelecto como presidente de la Federación Uruguaya de Esgrima. En diciembre de 2014 finalizó la Maestría Internacional en Gerenciamiento Deportivo, MEMOS, de la Universidad de Lleida. Actualmente integra el directorio del Comité Olímpico Uruguayo y es uno de los directores de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay. Olvidamos decirles que a la salida van a ser todos chequeados a ver el antidoping. Es integrante de la comisión técnica de Panam Sport. Y ni que hablar, el dato familiar, está casado con María Elena Fuentes, que nos ha acompañado en varias instancias de compañerismo y de reunión familiar, y tiene 3 hijos, Manuel, Leonardo y Miguel. Jorge, un gusto contar con tu palabra, tu presencia ya es más que recurrente, así que la tribuna es suya, estimado amigo. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Un afectuoso saludo a todos los y las compañeras de nuestra rueda rotaria. Yo agradezco mucho a nuestro presidente esta invitación para la presentación, con la cual me siento muy honrado, y ojalá la misma resulte de vuestro interés. Una pequeña aclaración inicial que quisiera hacer es que, si bien integro el directorio del Comité Olímpico Uruguayo, esta exposición es a título personal, ya que en el mismo todavía no hemos tenido la reunión posterior a estos Juegos. Incluso tampoco ha regresado al país el contador Marcelo Filipelli, quien fue que ofició como jefe de misión en esta oportunidad. Para hablar de los Juegos Olímpicos, yo creo inevitable referirme a la estructura y la filosofía que los enmarca. Por un lado, el olimpismo, esa filosofía de la vida que utiliza el deporte como una correa transmisora, al decir de Coubertin, de sus ideales enriquecedores, formativos, pacifistas, democráticos, humanitarios y ecologistas. Por favor, la primera placa. Por otro lado de esa estructura es lo que conocemos como el movimiento olímpico, que está constituido por un conjunto de organismos, personas, instituciones que participan del olimpismo y se atienen a los postulados de la Carta Olímpica. Dentro de este entorno universalista encontramos el Comité Olímpico Internacional, los comités olímpicos nacionales, las academias olímpicas, federaciones, clubes, entrenadores, árbitros y atletas. El movimiento olímpico constituye la fuerza, diría yo, sociológica más importante del mundo, ya que no existe ninguna otra actividad humana en cualquiera de sus múltiples versiones, cultural, científica, económica, religiosa, artística o política, que reúna el número de adeptos que conjuga el olimpismo.
ni que posea la poderosa y pacífica fuerza moral para, de forma plural y periódica, reunir en un lugar concreto del planeta a un mosaico tan variado de razas, lenguas, religiones y sistemas políticos como el olimpismo congrega a través del esplendoroso marco de sus juegos cuadrienales. Recordemos que el olimpismo ha superado 2 guerras mundiales, presiones políticas, terrorismo, boicot internacionales, y ahora esta pandemia condicionó tremendamente estos juegos, y aún así continuó el olimpismo ofreciendo la frescura permanente de sus ideales formativos, democráticos y humanitarios ya mencionados, siempre con la ansiada esperanza de una paz permanente. Este movimiento y sus múltiples actividades están reglamentados por la llamada Carta Olímpica. La misma, en uno de sus principios fundamentales, define al olimpismo, combinando en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Une al deporte con la cultura y la educación, proponiendo crear un estilo de vida que está basado fundamentalmente en la alegría del esfuerzo, en el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. Aquí vemos una continuidad del ideario de su creador, el gran humanista francés, tesonero y visionario, Barón Pierre de Coubertin, quien, teniendo presente la herencia del legado griego, pregona un patrón de equilibrio como objetivo de todo, y especialmente en la formación del individuo, ensamblando armónicamente la belleza y la bondad. Las bases de su ideario las concreta ya por el año 1928, definiéndolas como, comillas, el culto al esfuerzo, el desprecio al peligro, el amor a la patria, la generosidad y el espíritu caballeresco, así como el contacto con las artes y las letras. La autoridad suprema del movimiento olímpico es el Comité Olímpico Internacional. Fue creado también por Coubertin en el año 1894, tiene personalidad jurídica y residencia en Lausana, Suiza. Sus miembros son elegidos por cooptación y son representantes del movimiento en sus países y no a la inversa. Los comités olímpicos nacionales, comúnmente conocidos como CONS, son las entidades encargadas fundamentalmente de fomentar y proteger el movimiento en sus respectivos países. Gozan de la facultad exclusiva y excluyente de inscribir los atletas de su país que habrán de participar en los Juegos Olímpicos. Los 5 anillos entrelazados que ustedes ven de color azul, rojo, verde, negro y amarillo representan los 5 continentes unidos por el deporte y constituyen el símbolo olímpico. Fue ideado por Coubertin en 1913. En ese mismo año, Coubertin consiguió la bandera olímpica, que es blanca y lleva los aros en el centro. El color del fondo de la bandera y los colores de los aros conjugan y simbolizan los colores de todas las banderas del mundo. Mucho irritaba a Coubertin la frecuente confusión en la prensa y los medios de comunicación de la época, igual que ahora, de los términos Juegos Olímpicos y Olimpiada. Una Olimpiada es un intervalo de calendario, es el espacio de 4 años consecutivos que comienzan con los Juegos de la Olimpiada, de esa Olimpiada, y finaliza con la inauguración de los Juegos de la siguiente. Muchísimas son las actividades de diversa índole realizadas en ese periodo y a veces no se conocen, cursos, congresos, encuentros, etc. Existen 2 tipos de Juegos Olímpicos, los de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, o del hielo y la nieve, como también se conoce. Aunque son de más reciente creación, son a partir del año 1924, y se realiza ambos con un intervalo de 4 años cada uno. El Comité Olímpico Internacional, obviamente, es el anfitrión de ambos Juegos y reconoce en pie de igualdad a 206 países y regiones, en los que están desde los países más importantes, como Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, España, y otros menores, como San Marino o San Cristóbal y Nieves. Desde el año 2008, los Juegos Olímpicos de verano han incluido 28 deportes permanentes con 36 disciplinas y aproximadamente 300 competiciones, mientras que los Juegos de invierno han incluido 7 deportes con 15 disciplinas y aproximadamente 80 competiciones. Como sabemos, los Juegos de la 32 Olimpiada Tokio 2020 se realizaron entre el 23 de julio y el 8 de agosto. Los Paralímpicos en la misma sede serán entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre. A estos no me referiré en esta oportunidad por razones de tiempo.
Veremos algunas razones ahora por las que estos Juegos Olímpicos fueron totalmente diferentes a los demás. Aún sin comenzar estos Juegos de Tokio, ya eran los más extraños y diferentes que se hayan disputado desde el renacer de los Juegos modernos de 1896. Sobre todo, obviamente, por la pandemia, que obligó a posponerlos un año. En la historia de los Juegos Olímpicos de verano, solo en 3 oportunidades se tomó la decisión de cancelarlos debido a la Primera Guerra Mundial la primera vez y debido a la Segunda Guerra Mundial la segunda, en 2 oportunidades, y no se reanudaron hasta 1948 en Londres. Y ahora la pandemia del coronavirus, COVID, puso contra las cuerdas a Tokio 2020. Y aunque se pensó inicialmente en cancelarlos, luego se tomó la decisión de aplazarlos, lo que en sí mismo ya es un hecho inédito. Y el aplazamiento no fue todo. Gran parte de Japón, después de esto, siguió en estado de emergencia y por las medidas adoptadas, estos fueron los primeros Juegos sin público en la mayoría de los escenarios olímpicos y, consecuentemente, sin público extranjero. Como si esto no bastara para considerarlos como unos Juegos únicos, existieron también otras razones, y algunas de las cuales mencionaré a continuación. El BBC Mundo presentó un interesantísimo artículo a este respecto. Una de las razones que lo hacen diferente fue el récord en deportes. En estas justas hubo un récord de competencia, 33 deportes, 50 disciplinas distintas, desarrolladas en 339 eventos. Sumando todos los equipos en estos Juegos, hubo un total de 17.711 atletas, que pertenecieron a 204 países, los que tuvieron la oportunidad de hacer historia y lograr una de las ansiadas 339 medallas y las correspondientes de plata y bronce que tuvieron en disputa. En esta edición, además de ver las disciplinas más tradicionales, hubo nuevos deportes. El Comité Olímpico Internacional decidió incluir 5 deportes más al calendario, con la idea de atraer a las nuevas generaciones al evento y reflejar la tendencia de urbanización del deporte. Se trató del karate, el surf, escalada deportiva y lo que se conoce como monopatinaje o skateboarding. Pero además, el béisbol y el softball, que se habían asentado por 13 años, habían salido del calendario después de los Juegos de Beijing en 2008, regresaron a esta ocasión. También se incluyeron nuevas especialidades en deportes tradicionales como el baloncesto y el ciclismo. Por ejemplo, en baloncesto, básquetbol, hubo una competencia, la competencia 3x3 y la incorporación de la prueba Madison en ciclismo, que se realiza en equipo de 2 personas. También hubo deportes de relevos y otras competencias para equipos mixtos, como atletismo de velocidad, en natación, en triatlón, en arquería, en tenis de mesa también. Y otra curiosidad es que el karate, que es incluido por primera vez en estos Juegos, no volverá a los Juegos Olímpicos de París 2024, porque en esa oportunidad se ha reemplazado por el break dance. En este año faltaron a la cita Rusia, que está incluida en la competición por dopaje, todos conocerán, se acordarán de aquellos terribles casos. Los atletas rusos, sin embargo, pudieron competir, aunque lo hicieron con una bandera neutral dentro del grupo llamado ROC, que es Comité Olímpico Ruso. Otros países que no acudieron a la cita olímpica fueron Corea del Norte y República de Guinea. Ambos renunciaron debido a la pandemia por coronavirus. También estuvieron en Japón los del equipo olímpico de atletas refugiados. Otra de las razones que lo hacen diferente, fueron los más costosos de la historia. Consideramos que este evento, tengamos en cuenta que este evento fue pospuesto un año por la pandemia por el COVID-19. Se desarrolló sin público y en una ciudad en estado de emergencia por la crisis sanitaria. Pese a las persistentes protestas, como vemos en la placa, contra la celebración de los Juegos, y debido a que 2/3 de la población japonesa se opusieron a ellos por temor a que se convirtieran en un evento súper propagador del COVID, las competencias se realizaron sin mayores inconvenientes. Pero algo que ya habían advertido expertos del mundo financiero en esta área, comillas, gran parte del beneficio económico esperado de los Juegos de Tokio desapareció en marzo cuando se decidió prohibir a los espectadores extranjeros viajar a Japón. Cierro comillas.
Debido a la pandemia, entonces, estos Juegos de Tokio serán los más costosos de la historia. Hasta poco antes del inicio de la pandemia se había informado que iban a costar unos 12.600 millones de dólares. Aunque superaban por más de 5 millones de dólares al presupuesto inicial, seguían estando por debajo de Londres 2012, que tuvo un costo en el orden de los 14.500 millones de dólares, de acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Oxford. Sin embargo, la decisión de suspender y aplazar las justas en 2020 significó un costo adicional de 2.800 millones de dólares. Y ahí sí se pasaron todas las marcas monetarias históricas. Y como si este gasto extra no fuera lo suficientemente impactante, que obviamente lo tuvieron que asumir en partes compartidas entre la ciudad de Tokio y el comité organizador, la decisión de no permitir espectadores en los escenarios cerrados significó la pérdida de 810 millones de dólares que esperaban recibir por venta de tickets de ingresos. Pero, de acuerdo con varios analistas, las pérdidas más grandes serán para el turismo. Se esperaba la visita de cerca de 600.000 personas que finalmente no llegarán al país debido a las restricciones sanitarias impuestas. Por eso, entre otras razones, diversas investigaciones hechas por académicos japoneses estiman que el costo estará en el orden de los 23.000 millones de dólares. Cancelarlos de todas maneras hubiera representado una pérdida total de unos 16.000 millones de dólares. Pero quien no ha sufrido un gran impacto financiero, según analistas, algunos analistas, sería el Comité Olímpico Internacional, ya que los beneficios económicos de los Juegos los obtiene básicamente de la televisación de los mismos. Según Discovery, más de 275 millones de espectadores vieron los Juegos de Tokio en la primera semana de competición. Más de la mitad lo hicieron en alguno de los canales abiertos a lo que Discovery cedió los derechos. Enorme cifra de dinero movida por plataformas digitales, con diferentes consecuencias también provocadas por el COVID. Una tercera razón que lo diferencia es que fueron realizados en año impar, aunque se siguieron llamando Tokio 2020. Debido a la postergación de estos Juegos, serán los primeros en la historia moderna disputados en un año impar. Algo que parece simplemente anecdótico, pero que tiene serias repercusiones, en especial para el comité organizador. El Comité Olímpico Internacional había emitido un comunicado en el que señalaba que se acordó que los Juegos mantendrán el nombre de Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020. La razón fundamental, el marketing. Como lo señala un artículo del diario The Wall Street Journal, desde la designación de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos en 2013, pero especialmente desde 2015, Tokio viene utilizando un logo que ha replicado no solo en sus productos de mercadeo y publicidad, sino también en todo lo que tiene que ver con la presentación de escenarios, revestimiento y adorno de las diferentes ciudades, sedes deportivas, en fin, y en todas dice Tokio 2020. También hay que considerar que desde 2008 se venden objetos que van desde simples pins que se vendieron a $1 hasta esculturas doradas con el logo Tokio 2020 que llegaron a costar $15.000. Además, como indica la agencia de noticias Bloomberg, al conservar el nombre, el Comité Olímpico Internacional se asegura en mantener la inversión hecha en otros productos de mercadeo como camisetas, bolsos, muñecos, incluso los diseños de las transmisiones de televisión, y de este modo se evita aumentar aún más los costos para los patrocinadores del evento. Una cuarta razón que lo diferencia es que la competencia verde, digamos, es que una de las tareas de los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio era conseguir que las competencias fueran las más ecológicas de la historia. Por eso se tomaron varias medidas que llaman la atención por lo novedoso. Por ejemplo, la decisión de que las camas en las que dormirían los hospedados en la Villa Olímpica fueran de cartón, para que pudieran ser recicladas una vez que se termine el evento. Los organizadores señalaron que se construyeron 18.000 camas de este material que tienen una capacidad de resistir hasta 200 kilos. Otra medida que tiene que ver con las preciadas medallas que están hechas con material reciclado,
especialmente de celulares desechados. También esto fue una forma, digamos, de comprometer e incluir a la población lituana. De estos materiales desechados se logró extraer 32 kilos de oro, 3.500 de plata y 2.200 kilos de bronce que sirvieron para producir todas las medallas a entregar tanto en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos. Pero el empeño mayor está en reducir las emisiones de carbono durante estos eventos. Se espera que durante las justas se emitan cerca de 2,9 millones de toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Esto estaría por debajo de los niveles registrados en Río 2016, que fueron 4,5 millones de toneladas, y Londres 2012, considerado el más ecológico hasta ahora, que estuvo en unos 3,3 millones de toneladas de emisión. Por eso se dispusieron vehículos eléctricos para el transporte de los atletas y energía generada por paneles solares para cubrir la demanda de las diferentes instalaciones deportivas. Sin embargo, hay expertos que aún señalan que Tokio no podrá cumplir con la meta fijada. Veremos qué nos dice el futuro. Como síntesis parcial, entonces, los Juegos Olímpicos de Tokio pasarán a la historia por haberse disputado sin público por culpa de la afectación de la COVID-19, que obligó a retrasar un año la celebración de esta competencia y que dificultó muchísimo la preparación de los más de 11.000 deportistas que han participado. Confinamiento, cierre de instalaciones deportivas, cancelación de las competencias de clasificación con todos los problemas que eso trajo aparejado, protocolos sanitarios y un sinfín de obstáculos que han hecho que llegar a estos Juegos Olímpicos ya sea una victoria. Abro comillas. Han sido unos juegos sin precedentes que nos han obligado a todos a un esfuerzo sin precedentes. Cierro comillas. Esto lo dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional en su discurso durante la ceremonia de clausura de los Juegos. Pretendo comentar a continuación algunas curiosidades de estos Juegos. Y en la foto vemos una propuesta de matrimonio con un esgrimista Saucedo, argentino, a su novia, la esgrimista argentina también. Y una de esas curiosidades se refiere a los deportistas transgénero en Tokio. Porque estos juegos no solo se han caracterizado por su ayornamiento de imagen al incorporar las 4 nuevas disciplinas que ya vimos y su circunstancia pandémica, sino también por contar con las primeras atletas públicamente declaradas transgénero de la historia. Quen, a secas, la mediocampista del equipo femenino de fútbol de Canadá, pasó a la historia como la primera deportista abiertamente transgénero en lograr medalla, compitiendo en los Juegos Olímpicos. Si alguno tuvo la oportunidad, fue el empate del partido de fútbol disputado entre Canadá y Japón en la ciudad de Sapporo, que se terminó definiendo por penales. La jugadora expresó en su cuenta de Instagram: me siento orgullosa de ver King en mi acreditación. Me siento optimista por los cambios en las leyes, cambios en las reglas, en las estructuras y en las actitudes. King había proclamado su condición de transgénero el año pasado y esta había integrado el equipo canadiense que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Hoover. King no es la única deportista proclamada transgénero, obviamente, que compitió en Tokio. Otra muy visible por su actuación en las redes fue Lauren Howard. Tenía muchas expectativas, pero perdió en la serie de clasificación. Una transgénero que representa a Nueva Zelanda en el levantamiento de pesas. Chelsea Wolf, una ciclista transgénero, fue suplente del equipo de BB en el Team Libre de Estados Unidos. En fin, por nombrar las más conocidas. En cuanto al debate de la igualdad de condiciones, los atletas transgénero no solo tienen que cumplir una serie de reglas para poder participar en el sexo con el que se identifican, también han formado parte de un debate público que considera que parten con ventaja en el caso de la transición de hombre a mujer, si ahora compiten en pruebas femeninas. Esta ventaja ha sido objeto de una amplísima controversia. Abro comillas. La obligación de someterse a una operación para participar no es necesario para asegurar una competición justa y va contra los derechos humanos. Cierro comillas. Esto lo enunciaba el Comité Olímpico Internacional en la elaboración del documento que retiraba las intervenciones quirúrgicas como requisito para que los atletas masculinos que hicieran la transición pudieran participar en las competencias femeninas.
Aunque a pesar de la normativa vigente, las interpretaciones de las reglas cambian en algunos circuitos internacionales. Por ejemplo, la disciplina de rugby femenino ha prohibido a los deportistas trans su participación en los torneos. Asimismo, algunas federaciones internacionales han optado por pedir unos niveles de testosterona más exigentes de los que establece el Comité Olímpico Internacional, como es el caso de atletismo, tenis y el ciclismo, que requieren 5 nanogramos de testosterona por mililitro de sangre para participar en la categoría femenina. ¿Cuáles son los requisitos del Comité Olímpico Internacional para los atletas trans? El último reglamento del Comité Olímpico Internacional, el que elimina la necesidad de las operaciones quirúrgicas, establece que quien quiera participar como mujer tiene que declararse mujer y no puede cambiar de género al menos durante 4 años antes de la práctica deportiva. Además, fija un tope de 10 nanogramos de testosterona por mililitro de sangre como el máximo que puede tener una mujer para poder participar en pruebas femeninas. Esto les exigirá la toma de medicación para bloquear la llamada hormona masculina, la de la fuerza y la barra. Para las mujeres que hagan la transición a hombres, no hay ninguna exigencia. También considero interesante compartirles algunos datos sobre aspectos económicos de los atletas olímpicos. Los atletas que ven en la placa son los oros obtenidos por hispanoamericanos en estos Juegos. Cuando se apaga la antorcha, los protagonistas obviamente regresan a sus vidas normales. Algunos son exitosos y otros tienen que aceptar cualquier trabajo para pagar sus cuentas o seguir entrenando para mejorar sus marcas. Algunos de los atletas de deportes populares como el fútbol, el básquetbol, gimnasia, entre otros, pueden ganar millones con los patrocinadores de empresas, de los patrocinios de las diferentes empresas. Pero la gran mayoría solo reciben algún dinero, viáticos para viajes, módicos premios y a veces trabajos secundarios. Una encuesta realizada el año pasado encontró que el 60% de los atletas olímpicos encuestados en todo el mundo no se consideran financieramente estables y algunos están realmente arruinados. En estos Juegos, la velocista Gaby Thomas, le decía que en estos Juegos, la de la foto, la velocista Gaby Thomas, plata en 4x100 y bronce en 200 metros, sorprendió al mundo cuando hizo el tercer mejor tiempo de los 200 metros en toda la historia, 21,6 segundos, al clasificar para los Juegos. Afuera de las pistas, Thomas es una académica educada en Harvard y está terminando una maestría en epidemiología. Pero este caso no es el común entre los atletas olímpicos. Por ejemplo, la campeona española de karate, Paula Rodríguez, es bombero militar. Y obviamente es muy variado el espectro de los atletas. Si bien el Comité Olímpico Internacional no compensa económicamente a los participantes con el fin de retractar el clásico espíritu olímpico, muchos comités de cada país sí le pagan a los medallistas por su victoria. Los atletas se esfuerzan al máximo por muchos años para clasificarse al certamen olímpico y la mayoría de las naciones recompensan de manera importante a estos deportistas que logran ganar medallas. Veamos algunos ejemplos que se han dado a conocer. México, por ejemplo, a diferencia de otros países, ofrece becas vitalicias a los deportistas que logran subir al podio en una justa olímpica. Singapur, bueno, este país asiático es el que mejor paga a sus medallistas, destacando la sorprendente cantidad de $738.000 a los deportistas que consiguen una presea de oro. A los que consiguen una de plata, un premio de $500.000. Y los atletas que conquistan el bronce reciben $250.000. Italia. Bueno, la delegación italiana se ha posicionado como una de las sorpresas en estos Juegos Olímpicos. La nación europea quedó en el 7º lugar en el medallero con 38 preseas, 10 de oro, 10 de plata y 18 de bronce. Y gracias a la buena actuación de los deportistas italianos, las autoridades tendrán que desembolsar una suma importante de dinero, ya que pagan la medalla de oro $214.000, la plata $106.000 y los terceros lugares reciben $71.000. Como es lógico, los países que suelen alcanzar con más frecuencia el podio pagan menos, así Estados Unidos, Alemania, Canadá y Australia, entre otros, pagan entre 13.000 y 30.000 euros por una medalla de oro, según la revista Forbes. Respecto a China,
La revista informó que desde los Juegos de Beijing 2008 no se conocen los datos, pero en su momento otorgaba a los medallistas de oro unos 43.000 euros. Interesante. Quien ven en pantalla, Huang Hongchan, la clavadista china de 14 años que ganó el oro olímpico en Tokio, se ha visto inundada de regalos lujosos y ofertas por su proeza. Un departamento, una propiedad comercial, 200.000 yuanes, que son unos $30.000, figuran entre los presentes que los chinos quieren darle a su nueva ídolo. En declaraciones que reproduce el diario de Hong Kong, South China Morning Post, su padre, desde su casa de familia en la empobrecida aldea de Maine, en la provincia de Guangdong, los ha rechazado a todos. Comillas. Les agradezco por venir, pero no he tomado nada. No tomaré ni un centavo. Cierro comillas. Esto le dijo a la prensa. Juan, esta chica, inició el aprendizaje en clavados como una forma para hacer dinero y poder pagar el tratamiento médico que requiere su mamá enferma, a quien le dedicó la victoria y luego ganar el oro, quizás muchos tuvieron la oportunidad de dar. Entre las noticias más destacadas de los Juegos y seguramente vistas por la mayoría de nosotros, se encuentran las relativas a la espectacular gimnasta estadounidense Simone Biles, que había ganado 4 medallas de oro en Río 2016. Con sus 24 años, 1,42 m de altura, ha revolucionado el mundo de la gimnasia artística y ahora también puso el foco sobre la salud mental de los deportistas luego de retirarse de varias competencias en Tokio. También recorrieron el mundo las imágenes relativas al empate en el primer puesto de salto alto, compartiendo el oro los atletas de Italia y Qatar. Otro destaque de los valores y el espíritu de superación fue la magnífica y extraordinaria carrera de la atleta refugiada Sifan Hassan, que luego de la caída sufrida se repuso y consiguió el primer puesto en las carreras de los 1.500 metros. Asombrosamente, también esta atleta obtuvo el oro en los 5.000 y 10.000 metros. Respecto al Uruguay en el movimiento olímpico, el Comité Olímpico se constituyó el 27 de octubre de 1923, respondiendo a una convocatoria del doctor Francisco Gigliani, con miras a participar en los Juegos de la 8ª Olimpiada de París en 1924. En el Comité Olímpico Uruguayo, luego las fechas de la ejecución de cada Juego Olímpico y mediante votación secreta, las federaciones deportivas que lo integran, hoy son 35, se determinan las autoridades para el próximo ciclo olímpico. Recordando la historia, Uruguay consiguió 10 medallas en los Juegos Olímpicos. En total fueron 2 de oro, 2 de plata y 6 de bronce. El remo es el deporte que más alegría le dio a la celeste, con 4 preseas. 3 bronce en Los Ángeles 32, Londres de 48 y Helsinki de 52, y 1 de plata en Londres de 1948. El fútbol es el único deporte donde la celeste alcanzó el oro en Colombia en 1924 y Ámsterdam en 1928. Bueno, ahora tenemos el tema de que la FIFA no los quiere reconocer a estos dos como campeonatos mundiales. En fin. En lo que refiere al básquetbol, Uruguay se subió 2 veces al podio. Consiguió el bronce en Helsinki en 1952 y en Melbourne en 1956. En boxeo, en Tokio de 1964, Uruguay alcanzó el bronce de la mano de Washington Cuerito Rodríguez. Y la última medalla Uruguay la tuvo por intermedio del ciclismo en Sydney 2000, con el segundo puesto de Milton Winant en la prueba por puntos. En cuanto a los diplomas olímpicos, bueno, esta distinción pretende valorar el desempeño de los deportistas que no alcanzaron a llevarse una medalla, una de las medallas en cada disciplina, pero quedaron muy cerca. Actualmente se premia hasta el 8º puesto. Los uruguayos que la han obtenido fueron el velista Alejandro Foglia en Londres 2012, Emiliano Laza en salto largo en Río 2016 y ahora Bruno Cetraro y Felipe Flúor. Ahí ustedes también ven el sello. Esto fue por motivo de la participación de Uruguay en estos Juegos. La Dirección Nacional de Correos, en coordinación con el Comité Olímpico Uruguayo, emitió un sello conmemorativo con los deportes en que participaría. Acá, no sé si se puede ver, tengo un sello completo. El membrete está también muy bonito y muy original. Los atletas que nos representaron en esta oportunidad olímpica
fueron Dolores Moreira, Lola, montevideana de 22 años, enlace radial. María Pía Fernández, que es oriunda de Flores, de 26 años, compitió en atletismo 1500 metros. La conocida Débora Rodríguez, atleta de Montevideo, de 21 años, compitió en atletismo 800 metros. Emiliano Laza, que es montevideano, tiene 31 años, compitió en salto largo, que es su especialidad. Bruno Cetraro, montevideano, de 23 años, remo doble par ligero con Felipe Kluber, remero mercedarios de 21 años. Micaela Pramián, judoka en Montevideo, 33 años, categoría de hasta 81 kilos. Pablo De Facio, de Montevideo, con 40 años, vela nacra 17 mixto, compitió con Dominique Nupel, que es montevideana de 27 años, también de vela nacra 17 mixto. Nicole Frank, montevideana de 17 años, compitió en 200 metros combinados. Y Enzo Martínez, nadador de Maldonado, de 26 años, en 50 metros libres. Sin entrar en consideraciones técnicas de este momento o de otra naturaleza sobre los resultados obtenidos por nuestros atletas, permítanme desde aquí una vez más felicitarlos a todos ellos, a sus familiares, a los dirigentes, a los entrenadores, por la encomiable labor y sacrificios realizados para poder representarnos en un Juego Olímpico y particularmente en este, y la entrega con que lo han hecho, lo que de por sí ya significa un éxito para cualquier deportista de élite. Y además, entiendo que cumplieron con los idearios olímpicos de, abro comillas, el éxito no es un fin, sino un medio para ir más lejos. Y también con el de, el esfuerzo es la alegría suprema. Creo que coincidiremos todos que Bruno Cetraro y Felipe Kluber, dos remeros desconocidos para la mayoría de los uruguayos, aparecieron en estos Juegos para hacer vibrar a un país en cada regata del doble par ligero. La pareja de remeros se fue imponiendo en el evento y culminaron con el 6º puesto obtenido en la final olímpica. Una actuación histórica para el remo uruguayo, con un diploma olímpico en el deporte que más medallas ha dado al país, como ya vimos. En fin, 3 deportes olímpicos en los últimos 3 Juegos, 3 diplomas, perdón, olímpicos en los últimos 3 Juegos y en 3 deportes diferentes, son una muestra del talento existente en nuestro medio. Claramente hoy no es suficiente solo el talento, ya que un medallista olímpico se hace, no se nace. Por esta razón, entiendo que tenemos por delante el desafío como sociedad de encontrar nuevas formas de complementar y enriquecer nuestro sistema deportivo en general, para beneficio de la salud y el desarrollo de nuestra gente. Necesitamos poseer una mejor estructura que permita mantener en el tiempo un desarrollo sostenido de las condiciones necesarias para que los más virtuosos de nuestros jóvenes puedan seguir alcanzando esta anhelada meta de representar a su patria en la mayor fiesta deportiva del mundo, siendo además sirviendo de ejemplo, inspiración para otros tantos. Bueno, finalizando, la mascota embajadora de estos Juegos, que hay en todos los Juegos, como conocemos, fue un ser antropomórfico, cuyo diseño estuvo inspirado en los juegos manga japoneses. Recibió el nombre de Mirai Towa, que mezcla las palabras japonesas Mirai, que es futuro, y Towa, que es eternidad. La personalidad de Mirai Towa estuvo inspirada en un proverbio que reza, abro comillas, aprende del pasado y desarrolla nuevas ideas, cierro comillas. Ojalá nosotros logremos materializar con hechos este claro tributo a la mezcla de la tradición y de la necesaria innovación. Bien, yo por aquí finalizo, agradeciéndole mucho la atención dispensada. Muchísimas gracias. Muy bueno, Jorge, muy bueno, sobre todo por lo informativo, lo educativo y también lo rememorativo, si se quiere. Fabuloso. De lo especiales que han sido esta edición. Lo comentábamos hablando hace poco, yo le decía que me hacían llorar un poco como la Teletón, la emoción de ver un atleta que de repente se cae, se levanta y gana una carrera, como el caso de esta chica de Holanda, refugiada, con toda la historia de vida que hay también detrás de cada persona para llegar a ese logro. Ni que hablar que el trabajo de la delegación uruguaya poniendo un esfuerzo enorme que bien conoce Jorge en su labor dentro del comité.
Tenemos unos minutos para hacer unas preguntas, de repente ponemos un espacio para 3 preguntas. El que primero ha levantado la mano ha sido Ramón, después tengo a Jorge y veo que Víctor Hugo también, y capaz que ese puede ser el orden y vemos cómo nos manejamos con los tiempos. Arrancamos con Ramón. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde Cruzucuatiá, Corrientes, Argentina. Jorge, ¿en qué tiempo, una vez que terminan los atletas o los equipos, tienen que retirarse del predio olímpico? Bueno, esa fue otra de las condiciones tan especialísimas que tuvieron estos Juegos. La directiva que recibimos, había que llegar a la villa 48 horas antes de la competencia y retirarse dentro de las 48 horas posteriores. Eso obviamente también fue un cambio brutal, ya que la ceremonia de cierre no contó prácticamente con nadie. Ustedes recordarán, quedó solo una atleta olímpica nuestra para portar el pabellón. Y bueno, se podrán imaginar las dificultades de los vuelos, que ya de por sí están muy difíciles, pero hacer las coordinaciones con aquellos deportes que tenían posibilidad de clasificar, hasta que ello no se produjera, no se podía realizar la confirmación de los vuelos, en fin, una cantidad de complicaciones administrativas tremenda que nuestro staff allá, staff que es una funcionaria del comité y el jefe de delegación, tuvieron que solucionar. Me fui un poco por las ramas, Ramón, pero no sé si con eso respondo a tu pregunta. Perfecto. Vamos con Jorge. Otro tocayo. A ver, no solamente agradecerle a Jorge una exposición que fue absolutamente disfrutable, sino que además fue inspiradora. Y realmente lo fue porque no todos tenemos esa vocación deportiva, ni valoramos realmente el efecto que tiene esta actividad que arrancó en Grecia y ha formado una multiplicidad de desafíos para una cantidad de deportistas, de jóvenes y forjadora de ilusiones. Y más que una pregunta, lo que quiero es dejar un planteo que de repente la comisión directiva puede, de alguna manera la junta directiva puede recogerlo a través de Jorge. Y es que podamos contar con algunos de los deportistas que participaron por Uruguay en esta Olimpiada y a través de ellos, sobre todo con la gente de Rotaract, entender un poco mejor directamente a través de ellos lo que cuesta formar a una persona que pueda competir en una Olimpiada, el sacrificio que hacen, los apoyos que requieren y sobre todo el orgullo de vestir y de dejar en alto a la bandera uruguaya. Creo que es una buena oportunidad para, de alguna manera, poder transmitirle también a otros jóvenes parte de la llama olímpica. Y queda un poco, Jorge, en ti la posibilidad de acercarnos a ellos. Gracias. Jorge, en principio me atrevo a adelantarte que no va a haber ningún tipo de inconveniente con contar con algunos atletas, más lo harían con mucho gusto. Nosotros estamos en pleno trabajo con las comisiones internas del comité para incrementar nuestra tarea de difusión de los principios olímpicos, ya que realmente yo traje el tema transgénero porque a su vez este tipo de personas, contra las cuales no voy a hacer ningún juicio de valor, digo, son cambios que se producen, pero estas personas tienen a través de los medios de comunicación, ¿no? Y esta magia de la comunicación en tiempo inmediato, tienen una enorme visibilidad y ahí transmiten muchísimo sus aspectos personales. Bueno, yo entiendo que hay un cambio cultural, todo este tema de la ideología de género, pero también entiendo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para la transmisión de los valores olímpicos, que no son más que los valores tradicionales. Yo tengo presente la última exposición, la que hizo Saldain, donde nos ilustró que el 40% de los jóvenes, de totalidad de los jóvenes que egresan de secundaria, ¿verdad? Solo el 40%. Entonces, digo, qué importante es
la transmisión de valores, que es uno de los objetivos del Comité Olímpico Internacional y el olimpismo, al cual ya les expliqué. Entonces digo, esos jóvenes que abandonan el sistema educativo formal, si será importante de otra vía para llegarles con esta transmisión de valores que son tan caros a nosotros y que indudablemente son la base de cualquier sociedad. Digo esto porque hoy hay muchísima visibilidad a través de las redes y todo lo más. Yo cité los transgéneros porque ellos a su vez se encargan de darle muchísima difusión a este tema, que va afín a su objetivo, y obviamente el Comité Olímpico, como les expliqué, ha atendido el tema y lo considera. Pero yo insisto en la necesidad imperiosa que tenemos en aumentar la difusión y la proyección de los valores en los cuales creemos y en los cuales, de los cuales hacemos parte de nuestra vida. Gracias, Jorge. A los Jorge les digo que bueno, recogemos el guante de buscar estas actividades y de generarlas, así que a futuro las vamos a tener más que presente. Tengo a Víctor Hugo, adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Jorge, primero felicitaciones por tu alocución, que hiciste un resumen, tocaste todos los puntos fundamentales e importantes de la Olimpiada y que nos deja muy contentos. Yo quería hacer una pregunta y una pequeña reflexión. A mí me llamó la atención, y creo que a todos nos llamó la atención, y tú, Jorge, lo mencionaste en tu alocución, es que Rusia estaba suspendida de participar en estos Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué pasó? Participaron con una sigla ahí que es ROK, que yo después la busqué en Google y significa Comité Olímpico en ruso. Ese ROK, la pregunta es, los deportistas que participaron bajo la fórmula de ROK, ¿fueron los mismos que fueron suspendidos en su momento en la Olimpiada del 2016? ¿O eran otros? Porque tengo entendido que en la Olimpiada de 2016 los que fueron suspendidos fueron atletas de pista o algo así, ¿no? Y no sé si ahora volvieron a competir habiendo estado suspendidos bajo esa sigla. Es como una trampa del solitario esta, ¿no? Si es que compitieron, esa es la pregunta. Bueno, mira, Víctor, la verdad es un tema en el cual tengo que profundizar un poco más, no lo conozco a fondo, no te sé decir si alguno de los atletas compitió nuevamente en estos Juegos, pero fue, de alguna manera puede ser, como decís tú, una salida elegante del Comité Olímpico Internacional para no privar al esfuerzo de tantos atletas rusos de muchísimo nivel de poder participar en los Juegos. O sea que de alguna forma lo que se sancionó fue al país, porque evidentemente aquel escándalo de dopaje se comprobó que era de conocimiento de las autoridades gubernamentales, y yo iría un poco más allá, fue hasta, digamos, una imposición. En fin, entonces fue un tema largamente discutido. Yo no me animo a entrar en mayor detalle, sí me comprometo a conseguir más detalles del tema. Sin duda nuestro amigo y presidente Julio Maglione está mucho más por dentro que yo sobre el mismo y nos puede hablar con más detalle. Así que, Víctor, lamento no poder ir mucho más allá. Es una pregunta muy específica y lo que me llamó la atención es que el Comité Olímpico, el Fair Play, yo que sé, que viste que como que compiten deportistas que habían suspendido bajo un nombre que no era Rusia. Bueno, está eso lo que llama la atención, digamos. Claro, pero la óptica es justamente no perjudicar a los atletas. Acordate que yo hablé que el comité reconoce a 206 países y territorios. Claro. Bueno, Rusia en este momento está suspendido, o sea que allí está marcado claramente una especie de sanción por los aberrantes hechos de permisividad con el tema de dopaje. Pero bueno, de acuerdo. Muchas gracias. Bien, tengo dos manos levantadas y en sí estamos pasados si te robamos un par de minutos, Jorge, capaz que damos. Para mí no hay problema ninguno. Bueno, con mucho gusto. Ahí tenemos otro tocayo. Espera, una chiquita, Santiago, sí. Una chiquita, para un agregado chiquito, que Rusia es la segunda vez que no compite en los Juegos Olímpicos. La primera vez fue en el año 84, cuando Rusia y Cuba boicotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Esa es una información general nada más. Buenísimo el complemento, buenísimo el complemento. Ahí tengo entonces a Jorge Arciente el Macero, ahí, acá, perfecto. Jorge. Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Cómo andas? estás, Cotarro? Bien. Atendeme, una consulta que siempre me llamó la atención, y esta vez más. Pusieron como competencia el asunto este del agua, ¿cómo se llama esto? De deslizamiento sobre las olas. Y resulta, sí, el surf. Y quedó atrás, por ejemplo, waterpolo, por ejemplo, puede ser la paleta, que son deportes. Y va quedando y ponen el surf, que el surf depende de una hora que agarrarlo, yo qué sé, no sé. Bueno, un poco yo aclaraba que el Comité Olímpico Internacional, obviamente para cada uno de los juegos establece, inclusive fue llamativo, yo por eso lo destaqué, la cantidad de juegos, porque ya en Beijing 2008 se había establecido la cantidad de juegos, no que no haya variación, porque hay un mecanismo que las federaciones internacionales que no integran los juegos hacen propuestas, y en cada juego hay propuestas que se llaman los juegos de exhibición, y después se aprueban o no y van a la segunda. Yo mencioné ese ayornamiento del Comité Olímpico Internacional para atraer a los jóvenes, ¿no? Porque también, imagínate, el skateboard. Yo mencioné que en París, los próximos Juegos París 24, va a estar el break dance como un deporte olímpico. O sea, sí, son cosas que nos llaman un poco la atención, pero digo, son decisiones, creo yo, que de atraer a la juventud a estas prácticas deportivas. Y bueno, karate hace muchísimos años que viene siendo juego de demostración. Por primera vez integró los Juegos Olímpicos y como yo lo mencioné, ya no van a estar en París 2024. Personalmente, Tocayo, no tengo nada que ver con las decisiones y no me consulta el Comité Olímpico de los Deportes a incluir, pero es así. Mirá que el waterpolo estuvo, me mencionaste el waterpolo, pero waterpolo se compitió. Sí, no lo vimos. Sí estuvo. Con el breakdance capaz que estamos yendo a una especie de tinelización de los Juegos Olímpicos. Sí, esperemos que... Tengo ahí a Ángel que... Te aclaro, presidente Ángel Manuel es un entrañable amigo de muchísimos años, coterráneo de los Pavos del Olimar, a quien quiero muchísimo y le agradezco que lo invité a participar y veo que estás ahí, Ángel Manuel. Al fin, no sabía. Más que bienvenido. Abrazo. Más que bienvenido. Un minuto porque ya anunció el presidente que estábamos pasados de hora, pero necesitaba un minutito, le voy a robar solamente para dos cosas. Primero, para felicitarte, Jorge, y por más amigo que seamos, cuando sabes que soy muy crítico en eso, una muy buena exposición, y bueno, te felicito. Por otro lado, agradecerte la invitación de participar en la rueda. Y a la rueda de Rotary Montevideo también un agradecimiento, porque entrar así medio de colado en la rueda, instalarme ante tantos integrantes de Rotary, me parece que tenía que presentar. Soy Ángel Cal y bueno, para mí ha sido muy importante la participación en esta reunión, porque en la rueda del Club de Montevideo estuve hace muchísimos años. Yo supe ser de Interac y estuve hace muchísimos años ahí en esa misma rueda. Y la verdad que ha sido una tarde muy ilustrativa, no solamente por todo lo que aportó Jorge, sino por todo lo que aportaron los compañeros, y más que nada también, porque para mí fue como una bocanada de aire fresco, de renovación, para un joven en aquel momento que se educó bajo la prueba cuádruple del Rotary. Así que les agradezco mucho la paciencia, la tolerancia y la posibilidad de haber participado en esto. Muy amables todos, muchísimas gracias. Un gusto enorme. Muchas gracias, Ángel, fuerte abrazo. Digo yo, con Ángel, entrañable amigo, peco por, como dijo otro amigo nuestro, que a veces cuando nos miramos en el espejo de la amistad, las imágenes se deforman favorablemente. Así que abrazo, Ángel, gracias. Recíproco. Muy bien. Bueno, estimados amigos, ha sido un gusto como siempre. Jorge, más que agradecidos por esta instancia que, como decíamos, fue informativa, educativa y rememorativa también, porque tuvo desde el pasado, el presente y el futuro ese mensaje que dejaba también la mascota de estos Juegos 2020 realizados en el 2021. Así que bueno, otro detalle más.
aprendimos bastante, rememoramos y repasamos conceptos que son más que interesantes, y hasta ahí uno de tus tocayos nos deja una consigna de poder trabajar con alguno de quienes nos representaron en estos juegos. Como hacemos habitualmente, saludamos en este cierre al pabellón nacional y la bandera de Rotary con un aplauso. Los invitamos a compartir el cafecito virtual y quedan los micrófonos abiertos. Será un gusto vernos el próximo martes con dos expositores de Fuste hablando de temas más internacionales y de integración. Un saludo también ahí a la presidenta del Rotary Club del RIMAC, ahí que desde Lima, la amiga Gloria también nos visita, así que andamos siempre internacionales por acá. Un gusto grande y nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias a todos, gracias, presidente. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta el martes. Gracias por todo.